Secundaria segundo grado. Matemáticas. Resolver problemas de cálculo de perímetro y área de polígonos regulares. Bienvenidas y bienvenidos, estudiantes. Es un gusto estar con ustedes en esta sesión de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Soy el maestro Alberto Valentín Carrillo Álvarez y les ayudaré a comprender el tema de esta sesión. Para ello resolveremos diferentes situaciones con la finalidad de dar sentido y significado al cálculo del perímetro y del área de polígonos regulares. Comencemos. Les invitamos a que revisemos la siguiente situación. Carlos construyó los siguientes marcos de madera para colocar espejos en ellos, a solicitud de un cliente. Calcula la cantidad de metros de madera que necesitó Carlos para hacer los marcos. Para resolver el problema correctamente, reflexionemos. ¿Qué características comunes de los marcos son importantes considerar? ¿Qué cálculos podemos realizar para obtener la cantidad de metros de madera necesaria en la construcción de los marcos? Allá en casa, tomen un momento para pensar en dos formas de calcular la cantidad de madera necesaria para que Carlos elabore estos tres marcos. Registren en sus cuadernos esas maneras y calculen cuánta madera necesita Carlos para construir esos marcos. Hemos visto que, en el problema, los marcos pueden representar el contorno de polígonos regulares. Entonces, para obtener la cantidad de madera necesaria en la construcción de esos marcos, podemos calcular la medida del contorno de los polígonos de los que forman parte. Es decir, podemos calcular el perímetro de los polígonos. Recordemos que para calcular el perímetro de un polígono regular, basta con sumar la medida de sus lados. Estudiemos el primer marco. Este puede interpretarse como el contorno de un triángulo. Entonces, una manera de obtener la cantidad de madera necesaria para construir ese marco consiste en calcular el perímetro del triángulo, del que forma parte. Para eso, sumaremos las medidas de los tres lados. Tenemos que la suma de 70 centímetros más 70 centímetros más 70 centímetros es igual a 210 centímetros. De esta manera podemos afirmar que el perímetro del triángulo es de 210 centímetros. ¿Qué representa este valor en el contexto del problema? Muy bien, representa la cantidad de madera que se utilizó para realizar el marco. Vamos a continuar con el cálculo del perímetro de los otros marcos. Ahora, para obtener el perímetro del pentágono, sumamos 60 centímetros más 60 centímetros más 60 centímetros más 60 centímetros más 60 centímetros igual a 300 centímetros. ¿Qué representa este valor en el contexto del problema? Bien, representa la cantidad de madera necesaria para construir el marco de un espejo pentagonal. Continuamos con el siguiente marco. Una manera de calcular el perímetro del octágono es sumar la medida de sus lados, como aquí se muestra. 40 centímetros más 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 40 centímetros igual a 320 centímetros. ¿De qué otra manera se podrá calcular el perímetro del octágono regular que analizamos? ¿Qué representa la medida del perímetro del octágono en la situación que estamos trabajando? Representa la cantidad de madera que se utilizó para construir el marco octagonal. Ahora, generalicemos. Si el polígono es regular de n lados, ¿cómo se puede determinar su perímetro? ¿Qué fórmula permite calcular el perímetro de cualquier polígono regular? Una vez más, consideremos que el perímetro es la medida del contorno de una figura y se mide en unidades lineales. Al resolver el problema de los marcos de madera, calculamos el perímetro de polígonos regulares. ¿Cómo se calcula ese perímetro?
Hasta el momento hemos obtenido el perímetro de los polígonos regulares calculando la suma de las medidas de sus lados, que son iguales. Regresen a lo que hicieron para calcular la cantidad de madera que Carlos necesitó para construir los marcos. ¿Utilizaron la suma de la medida de los lados? ¿De qué otra manera calcularon esa cantidad de madera? Como se trata de polígonos regulares, también podemos calcular su perímetro mediante una multiplicación, donde los factores son la cantidad de sus lados y la medida de sus lados. Veamos si esto es correcto. Vamos a resolver para el marco del triángulo. Observen que el triángulo es equilátero, ya que sus tres lados son iguales. Multiplicamos 3, que es su cantidad de lados, por 70 centímetros, que es la medida de uno de sus lados. El producto de esa multiplicación es 210 centímetros. ¿Este resultado es igual al obtenido con la suma de las medidas de sus lados? Para calcular el perímetro del pentágono regular y el octágono regular, también podríamos utilizar una multiplicación. Continuemos con el marco del pentágono regular. Observen que todos los lados del pentágono son iguales, por lo que se trata de un polígono regular. Si multiplicamos 5, que es un número de lados, por 60, que es la medida de uno de sus lados, obtenemos 300 centímetros. ¿Este resultado es igual al obtenido con la suma de las medidas de sus lados? Muy bien, se obtuvo el mismo resultado cuando se sumó 5 veces la medida de uno de sus lados, que cuando se multiplicó 5 por la medida de uno de sus lados. Seguimos con el marco del octágono regular. Ya que todos sus lados son iguales, multiplicamos 8, que es el número de lados del octágono, por 40 centímetros, que es la medida de uno de sus lados. De esa multiplicación se obtiene como producto 320 centímetros. ¿Este resultado es igual al obtenido con la suma de las medidas de sus lados? Allá en casa, tomen un momento para pensar las siguientes preguntas. ¿Cómo se podría calcular la cantidad de madera necesaria para hacer el marco de un hexágono regular? ¿Cómo se podría calcular la cantidad de madera necesaria para el marco de un decágono regular? ¿Habrá alguna fórmula para calcular el perímetro de cualquier polígono regular? Respondamos la pregunta. ¿Qué fórmula permite calcular el perímetro de cualquier polígono regular? Como un polígono regular tiene todos sus lados de la misma medida, el perímetro será el producto de multiplicar el número de lados del polígono, n, por la longitud de uno de ellos, L. Por lo tanto, la fórmula para calcular el perímetro de polígonos regulares queda definida como P igual a N por L, en donde N es el número de lados y L la longitud de un lado. Allá en casa, regresen a las notas del inicio de la sesión en las que calcularon la cantidad de madera que necesitó Carlos para elaborar cada uno de los marcos. ¿Son iguales o diferentes a las que obtuvimos aquí? Muy bien, ahora calculemos la cantidad de madera que necesitó Carlos para hacer todos los marcos. ¿Qué se puede hacer para calcular esa cantidad? Muy bien, sumemos los perímetros que obtuvimos, 210 centímetros para el triángulo, más 300 centímetros para el pentágono, más 320 centímetros para el octágono. La suma es igual a 830 centímetros. De esta manera podemos afirmar que Carlos utilizó 830 centímetros de madera para la elaboración de los tres marcos. De acuerdo con el resultado, pero la situación problema nos pregunta, ¿cuántos metros de madera necesitó Carlos para hacer los marcos? Por lo tanto, hace falta convertir las unidades de la cantidad 830 centímetros a metros. ¿Qué harían ustedes para realizar esa conversión? Una manera de hacerlo es establecer esta tabla de variación proporcional directa, de donde se puede establecer que X es el resultado de multiplicar 830 centímetros por un metro y dividir el producto obtenido entre 100 centímetros. Al realizar las operaciones y simplificar unidades, se obtiene 8.30 metros. ¿Qué significa este resultado en el contexto del problema? Ahora realicemos la conversión de las unidades del perímetro de cada figura, de centímetros a metros. Allá en casa,
¿Cómo realizarían estas conversiones? Bien, al convertir las unidades del perímetro de cada figura de centímetros a metros, tenemos que el perímetro del triángulo es de 2.1 metros, el del pentágono es 3 metros y el del octágono 3.2 metros. La suma de estas cantidades es 8.3 metros. Anteriormente encontramos que la cantidad de madera utilizada por Carlos para construir los marcos fue de 8.30 metros y ahora obtuvimos 8.3 metros. ¿Estos resultados son diferentes? Los resultados son iguales porque 8.30 es equivalente a 8.3. Ahora analicemos. El segundo procedimiento para calcular el perímetro de los marcos ¿fue el mismo o cambió según la forma del marco? Seguramente ustedes ya tienen la misma respuesta. El procedimiento para calcular el perímetro en cada marco es el mismo. ¿Por qué? Porque los tres marcos representan polígonos regulares. Por lo tanto, el perímetro P es igual a N por L, en donde N representa el número de lados y L la longitud de un lado. De acuerdo con esto, esta fórmula se puede aplicar para calcular el perímetro de cualquier polígono regular. Ahora, recordemos que se dijo que esos marcos serían utilizados para colocar espejos. ¿Qué hacer para calcular cuántos metros cuadrados de espejo se requieren para cada marco? Retomemos los marcos de Carlos. Pero ahora, para calcular el área o la medida de la superficie de los espejos que se colocarán en cada marco. ¿Recuerdan cómo calcular el área de un triángulo? Algo más que se puede hacer para que el resultado se exprese en metros cuadrados, como se pide en la pregunta planteada, es convertir las unidades de las medidas dadas en centímetros a metros. Entonces, los lados del triángulo miden 0.7 metros y su altura 0.6062 metros. Partimos de la fórmula A igual a B por H entre 2, en donde A representa el valor del área, B la medida de la base y H la medida de su altura. Luego, al sustituir los valores, tenemos 0.7 metros de base por 0.6062 metros de altura entre 2. Al realizar las operaciones se obtiene, truncado a los 10 milésimos, 0.2121 metros cuadrados. ¿Qué significa este valor en el contexto del problema? Bien, es el área que ocupa el espejo triangular. ¿Hay alguna fórmula, como en el caso del triángulo, que permita calcular el área del pentágono y el octágono cuando estos polígonos son regulares? Expliquen su respuesta. Carlos afirma que sí hay una fórmula para calcular el área del pentágono regular y el octágono regular. ¿Ustedes qué piensan? ¿Tiene razón Carlos? Veamos lo que hizo Carlos. Él nombró los vértices del octágono con las letras A, B, C, D, E, F, G y H. Posteriormente trazó 4 diagonales en el octágono, del vértice A al vértice E, del vértice B al vértice F, del vértice C al vértice G y del vértice D al vértice H. ¿Qué figuras geométricas se obtuvieron al trazar las 4 diagonales? Se ha dividido el octágono en 8 triángulos congruentes, tantos como lados tiene el octágono regular. Después, Carlos analizó uno de los triángulos identificados sus elementos. Consideró que la base mide 40 centímetros o 0.4 metros y al medir la altura obtuvo 27.5 centímetros o 0.275 metros. ¿Qué hizo Carlos a continuación? Veamos que él usó la fórmula A igual a B por H entre 2 por N, donde A representa el área del polígono regular, B representa la medida de la base de los triángulos, H representa la medida de la altura de los triángulos, N representa la cantidad de triángulos formados dentro del octágono. Allá en casa analicen esta fórmula y contesten. ¿Es correcto su planteamiento? A continuación,
Carlos sustituyó los valores en la fórmula. Así tenemos que el valor del área del octágono regular es igual a multiplicar 0.4 metros por 0.275 metros, dividir el producto entre 2 y luego multiplicar por 8 el resultado. Al multiplicar 0.4 metros por 0.275 metros y dividir el producto entre 2, se obtiene 0.055 metros cuadrados, que al ser multiplicados por 8 resulta igual a 0.44 metros cuadrados. ¿Qué significa este resultado en el contexto del problema? Es la medida de la superficie o área del espejo octagonal. En conclusión, Carlos identificó que para calcular el área de un polígono regular se pueden trazar diagonales como se indica en la figura. Calcular el área de uno de los triángulos que se forman y después multiplicar ese resultado por el número de lados del polígono, que es igual al número total de triángulos que se forman con las diagonales. Allá en casa, reflexionen en torno a este procedimiento. ¿Es correcto lo que hizo Carlos? Este procedimiento se puede aplicar para calcular el área de cualquier polígono regular. Tomen un momento y piensen si existe otra manera de calcular el área de un polígono regular. Ahora veamos lo que hizo Carlos para calcular el área del pentágono. De igual manera que con el octágono, dividió el pentágono en 5 triángulos congruentes. Luego los unió como se muestra en la segunda figura. Después marcó con las líneas punteadas como se muestra en la imagen. ¿Qué figura formó? Él formó un romboide. Recuerden, ¿qué fórmula permite calcular el área del romboide? Usamos la fórmula para calcular el área del romboide, que es A igual a B por H, donde B es la medida de la base del romboide, pero vemos que la base del romboide es igual a N por L, donde N es el número de lados del pentágono, L es la longitud de uno de los lados del pentágono. Por lo tanto, N por L es igual al perímetro del pentágono en este caso y de los polígonos regulares en general. H es la altura de los triángulos, pero en los polígonos regulares se nombra como A, que es la apotema del polígono. La apotema es el segmento que une el centro del polígono con el punto medio de uno de sus lados. De lo anterior, Carlos concluye que el área del pentágono es la mitad del área del romboide que formó con los triángulos del pentágono. Al sustituir en la fórmula para calcular el área del romboide, la B, que representa la medida de la base del romboide, por la P, que representa el perímetro del pentágono, y la H, que representa la altura del romboide, por la A, que representa la apotema del pentágono, se tiene PA. Pero como el área del pentágono es la mitad del área del romboide, entonces la fórmula para calcular el área del pentágono adquiere la forma de A igual a P por A entre 2, en donde A representa el valor del área del pentágono, P su perímetro y A el valor de su apotema. Ahora usamos esta fórmula para calcular la cantidad de espejo necesario para los marcos que hizo Carlos. Carlos midió la longitud del apotema y encontró que mide 0.481 metros. Ya sabemos que el perímetro del pentágono mide 3 metros. Usamos la fórmula A igual a P por A entre 2, sustituimos valores y tenemos que el área es igual a 3 metros por 0.481 metros entre 2, lo que resulta igual a 0.7215 metros cuadrados. Este resultado representa el área que ocupará el espejo que se colocará en el marco pentagonal. Allá en casa, tomen un tiempo y con lo que realizamos hasta el momento, calculen el área total que ocuparán los espejos de los 3 marcos. Seguramente ya tienen la respuesta, pues es la suma de las áreas obtenidas. Por lo tanto, sumamos 0.2121 metros cuadrados más 0.7215 metros cuadrados más 0.44 metros cuadrados, lo que resulta igual a 1.3736 metros cuadrados.
Entonces, la cantidad de vidrio que se requiere para los marcos es de 1.3736 metros cuadrados. Bien, tomen un momento para reflexionar sobre lo visto hasta el momento y contesten. ¿Qué parte de lo trabajado les resultó más fácil? ¿En qué parte tuvieron mayores dificultades? No olviden anotar sus respuestas a las preguntas anteriores para aclararlas con sus compañeras y compañeros, así como con sus profesoras y profesores, cuando tengan comunicación con ellos. Es importante que anoten las operaciones y traten de resolverlas con el conocimiento que vayan adquiriendo a lo largo de la sesión. Ahora, presten atención y apliquemos lo aprendido resolviendo un nuevo reto. Casi concluimos nuestra sesión de este día. Te invitamos a continuar practicando con este tema y como tarea te sugerimos calcular el área de un heptágono regular, cuya medida de sus lados es 6 centímetros. Usa distintas maneras de calcular el área de esa figura. Recuerda trazar el heptágono y tomar las medidas necesarias para realizar los cálculos. Con esto finalizamos esta lección. Es importante que tengan presente que las actividades que realizamos corresponden a un material de apoyo y que pueden fortalecer lo aprendido resolviendo las actividades del libro de texto de matemáticas de segundo grado. Gracias, alumnas y alumnos, por su atención. Deseamos que sigan atendiendo las próximas sesiones de Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.